donde quiera que estén, a mis hermanos. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Aunque quisiera leer y quizás meditar en el capítulo 2 por completo, no quiero ser muy extenso, pero sí es necesario que lo leamos y lo vamos a ir viendo conforme el desarrollo de la meditación hoy, Dios nos lo permita. Pero si usted en su Biblia, igual que la mía, tiene subtítulos, quizás un subtítulo que puede encontrar en 2 Tesalonicenses 2 es La venida del Señor y el hombre de pecado. O quizás algunas Biblias dirán distinto. Títulos son de acuerdo a aquel que ha contribuido con la traducción de la Escritura. Pero básicamente lo que el apóstol Pablo está hablando en este capítulo 2 resume esos dos aspectos, hablando sobre el día del Señor y también sobre la aparición de lo que en la Escritura encontramos como el anticristo. Es algo que es una realidad que la palabra de Dios enseña. Capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Están los comentaristas muy de acuerdo en relación a que Pablo habla acerca de esto porque la iglesia que se reunía en Tesalónica estaba alarmada, estaba preocupada, creyendo que el Señor ya había venido o ya había pasado el arrebatamiento de la iglesia y ellos se habían quedado. Eso era lo que los preocupaba, estaban de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, estaban alarmados, o sea, habían pasado de la preocupación a un estado de estar alarmados. Y entonces Pablo les escribe dándoles algunos detalles importantes y diciéndoles que no se alarmaran por esta situación. En la primera carta que él había escrito a esta iglesia, les había hablado de estos importantes acontecimientos. Y le leo yo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 15 al 17, el apóstol habla a esta misma iglesia y les dijo: por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Le había escrito esto ya a la iglesia en Tesalónica estaba a la expectativa de estos eventos, pero cuando llega la segunda carta ellos estaban alarmados porque creyeron que ya había sucedido el arrebatamiento y ellos de una u otra manera se habían quedado. En el 5:23 de 1 Tesalonicenses recalca esta verdad. Es el apóstol cuando dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el tema de la venida del Señor Jesús era algo importante en la predicación de los apóstoles. Se enseñaba, se mantenía fresco. Recuérdese usted que una palabra que quiere decir enseñanza es doctrina. Y muchas veces esa palabra como que ya no es muy atractiva. Aún he escuchado yo comentarios generales que se dan en el cristianismo que dicen: no es que dan mucha doctrina. Yo creo que no hay tal
concepto de mucha doctrina. Creo que la enseñanza o la doctrina es necesaria. Y no solamente es necesaria aprenderla o enseñarla, sino es necesaria también recordarla, porque tendemos a olvidar. En el versículo 2 de 2 Tesalonicenses dice, recuerden que ellos estaban alarmados, entonces el apóstol les dice, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu ni por palabra. Verso 3 y 4 dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, que el día del Señor no vendría sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Características que tendrá este individuo, este personaje, el anticristo. Algunos llegan a creer, no sé basado en qué, honestamente no sé basado en qué, y dicen que el anticristo es un espíritu. Eso, de acuerdo a la interpretación correcta de la palabra, es totalmente sin fundamento. La palabra revela que el anticristo va a ser un personaje que va a tener características sobrenaturales. Y cuando el apóstol Pablo está hablando, lo menciona como el hombre de pecado y lo menciona también como el hijo de perdición. Mire qué características las que tenía o cómo se conoce. Se conoce como hombre de pecado o hijo de perdición. Y en este pasaje también se menciona la palabra apostasía, que apostasía básicamente es apartarse de la verdad o abandonar la verdad. Hay otro pasaje en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2 donde dice, siempre el apóstol Pablo dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos dejarán de creer la fe. Dice que prestarán atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vea eso. Nuestra lucha, les recuerdo, dice la Biblia, que no es contra carne, no es contra sangre, sino es contra entidades espirituales. Y cualquiera que quiera obviar eso, cualquiera que no quiera creer eso, se está exponiendo a grandes peligros en su vida y en la vida de su familia. Mi intención no es meter miedo porque no gano nada, ni Dios me ha mandado a meter miedo realmente. Creo firmemente que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, hermano, estamos seguros. Pero también es importante poder en algún momento ir a la palabra de Dios y que la misma palabra nos despierte a la realidad que vivimos. Vivimos tiempos últimos, vivimos tiempos malos. Hermano, hoy más que nunca podemos ver una lucha tan real en las cosas que se ven, que es solamente la consecuencia de la lucha espiritual que se ha estado dando durante toda la creación del mundo. La lucha del bien contra el mal, la lucha de Dios contra el diablo, la lucha de la luz en contra de las tinieblas. Y está profetizado en la palabra de Dios que va a venir un tiempo donde va a surgir alguien que la Biblia nombra como el hombre de pecado y como el hijo de perdición. Esas son sus características. Y antes de eso va a haber un mover donde muchos van a dejar de creer lo que creían porque han sido de una manera influenciados o atacados por espíritus engañadores. Oiga esto, espíritus engañadores y también por enseñanzas de demonios. La Biblia lo dice. Yo creo que el día de hoy estamos ya viviendo una oleada, un ataque
de esa manifestación que se está haciendo evidente en este tiempo. Y mucha gente dice que va a prestar atención a espíritus engañadores, doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Es decir, que los instrumentos que se dejarán usar para poder propiciar esa apostasía serán hombres y mujeres que dice la Biblia que tendrán cauterizada la conciencia. Que no les importa, alguien que tiene cauterizada la conciencia es que no le importa el sufrimiento ajeno. Está carente totalmente de misericordia. Sabe que lo que está diciendo va a traer dolor, angustia, perdición a la persona, pero no le importa porque tiene la conciencia cauterizada. Eso no lo digo yo, le recuerdo lo que la palabra de Dios dice. Versículos 5 y 6, el apóstol Pablo está hablando y les dice a esta iglesia: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Sobre este aspecto de esta frase de qué es o quién es el que detiene que surja ese hombre de pecado, hay muchas opiniones. Fíjese que se mencionan a través de los tiempos, se han sugerido que lo que detiene el avance de la maldad a ese punto y que surja el hombre de pecado, el hijo de perdición. Algunos han sugerido que es un gobierno humano, otros dicen que es el evangelio y su predicación, a otros dicen es que Satanás está restringido, otros dicen que es la providencia de Dios, es decir, el cuidado de Dios. Otros hablan aún que es el pueblo de Israel. Muchos concuerdan, la gran mayoría concuerda que es el Espíritu Santo. Otros dicen es la iglesia. Y aún otros dicen que es el arcángel Miguel, basados en un pasaje o en varios pasajes en el libro de Daniel. No se sabe qué es lo que lo detiene. La gran mayoría cree que es la iglesia y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora dentro de la iglesia. En fin, lo que la palabra de Dios nos dice es que hay un agente, hay algo que detiene que se manifieste el hombre de pecado, que se manifieste el anticristo. Pero en el versículo 7 y 8 dice: porque el misterio, vea esto, misterio de la iniquidad. Diga conmigo hoy, misterio de la iniquidad. ¿Qué es un misterio? Misterio es un secreto. Es algo que todavía no se conoce, que quizás se sabe algo al respecto, pero realmente no se sabe con claridad. Y la Biblia dice que el misterio de la iniquidad, desde que Pablo escribe esto, dice, ya está en acción. Le repito eso, el misterio de la iniquidad, dice la Biblia, ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, que le digo, no se sabe qué es lo que lo detiene, la gran mayoría están de acuerdo que es el Espíritu Santo y la iglesia en sí, porque el Espíritu mora dentro de la iglesia. Dice, solo aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado, mire cómo le llama una vez más, hombre de pecado, hijo de perdición, y ahora le dice inicuo. Es decir, que es el vaso que tiene el núcleo, la esencia de la iniquidad. La iniquidad va un paso mayor que la maldad. Usted puede ver que una maldad es algo que se hace incorrecto, pero quizá no se hizo con cargada de intención o con una premeditación, sino fue un error que en el momento se actuó de una mala manera. Pero iniquidad es cuando una persona piensa, medita, planea cómo hacer daño, ejecuta ese daño bien planificado. Y la Biblia dice que este hombre será un inicuo, que va a ser, hermano, la personificación de la esencia de la iniquidad. Que lo que hace lo va a hacer con intención, sabe lo que está haciendo.
está engañando con la intención de engañar, está haciendo daño con la intención de hacer daño. Dice que el inicuo, pero vea esto, a quien el Señor, y aquí está hablando del Señor Jesús, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y eso también está profetizado, que por más inicuo que sea, el Señor lo destruirá. Ahora, se menciona este misterio de la iniquidad y el fruto de este misterio va a ser la manifestación del anticristo, pero no solamente del anticristo, sino va a ser la manifestación de una trinidad diabólica manifestada por medio del anticristo, la bestia y el falso profeta. Usted sabe que el enemigo siempre trata de imitar lo bueno, es maestro del engaño y va a tratar de imitar lo bueno. Cuando el diablo se presenta, no se presenta con una mentira total, porque así sería difícil que la gente le creyera, sino que se presenta con medias verdades. Trata de manipular la verdad y poder poner ahí la mentira. De igual manera, en el tiempo final, el anticristo, el diablo mismo, va a presentar una falsa trinidad manifestada por medio del anticristo, la bestia y el falso profeta. En Apocalipsis 3, si usted puede ver en todo el capítulo la manifestación de esas tres diferentes personalidades. Pero será revelado a su debido tiempo. Eso es lo que quiero marcarle hoy. Esto no va a pasar antes, no va a pasar después del tiempo propicio. De la misma manera que cuando el Señor Jesús vino en el preciso momento. Jesús no vino ni antes ni después del tiempo que tenía que venir. En Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, dice la palabra: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Está hablando del Señor Jesús. Dice, cuando vino la plenitud del tiempo. Es decir, de que desde la existencia o desde la creación del mundo, desde que el Señor puso a Adán y Eva en el huerto, hermano, el Señor no podía venir sino hasta el momento preciso, que en nuestro calendario viene siendo el año cero. Era el tiempo propicio cuando Jesús tenía que venir. Y de la misma manera va a venir en el tiempo propicio en su segunda venida. Pero en medio de todos esos acontecimientos, también va a surgir ese hombre de pecado, hijo de perdición, inicuo, el anticristo. Va a surgir en un momento propicio, hermano, cuando toda la iniquidad, ese misterio de la iniquidad, alcance su madurez. Usted sabe que el fruto de un árbol manifiesta la madurez del árbol. Es decir, una planta que no esté madura no puede dar fruto. Cuando ya llega a su madurez, comienza a dar frutos. Entonces, cuando la iniquidad llegue al colmo, eso lo quiero marcarle esta mañana. Cuando la iniquidad llegue al colmo, es que va a surgir ese hombre de pecado, hijo de perdición, ese inicuo. Ahora, yo quisiera pedirle a usted, el libro de Eclesiastés dice que no es bueno decir que los tiempos pasados eran mejores que los que estamos viviendo presentes. Porque uno puede vivir en una nostalgia peligrosa y no aprovechar las oportunidades o hacer lo que tiene que hacer en el tiempo presente. Le recalco algo. Usted está vivo hoy porque Dios quiso que naciera en esta época. Usted está en Long Island hoy porque Dios quiso que estuviera en Long Island hoy. Uno puede en algún momento decir, no, pero es que fíjese que yo estoy aquí porque yo tenía el deseo. Ese deseo se lo puso Dios. Dios hizo lo que tenía que hacer y ha permitido en su providencia que naciéramos donde nacimos, en el tiempo que nacimos. Y Dios tiene obras preparadas para cada uno de nosotros para desarrollarlas hoy. Hoy. Y de hoy en adelante. Y yo tengo que enfocar mi vida y saber de que
Dios que hizo cosas grandes en el pasado es el mismo Dios que puede hacer cosas grandes el día de hoy. Donde me tiene, como me tiene, con los recursos que tiene, Dios lo puede hacer hoy. Ahora, quisiera que usted conmigo pensara, no quiero que nos vayamos a una nostalgia peligrosa, pero por ejemplo, los retos que las generaciones que hoy están naciendo y las generaciones que hoy están en una edad de juventud, en relación a la lucha contra la maldad, son muy distintas a las que nosotros tuvimos. Muy distintas. Y todos los padres tienen que estar atentos y alertas a que el tiempo es difícil. En los lugares más remotos, hermano, la maldad ha llegado a esos niveles. Vea usted el día de hoy, y debo decir esto, créame con todo mi corazón, no es que yo tenga algo en contra de ciertos grupos de personas, Dios me libre sobre esto, pero hoy más que nunca se ve una agenda de lo que se conoce como la identidad de género, queriendo ya no definir nada más que Dios ha creado hombres y mujeres, sino que ha puesto una gama distinta de inclinaciones de tipo sexual, hermano. Hoy más que nunca eso se ve y es impresionante cómo es, voy a decir algo basado en mucha ignorancia, es nada más una percepción que yo pueda tener, pero creo que en el mundo hoy, como que el que ser, ya sea hombre o mujer, o lo que se conoce como straight, como que es anticuado. Como que lo que está de moda es no ser ni hombre o mujer, sino tener otra inclinación. Le decía a unos hermanos el día miércoles que hablábamos sobre esto un poquito, de que años atrás, mucho tiempo atrás, yo escuché una expresión que parece broma. Es broma. Y uno se reía, ¿verdad? Tiempo atrás, le estoy hablando quizás 20 años atrás. Hablando sobre eso, decía, el ser o tener tendencias homosexuales o el ser homosexual, decía esta persona, en el tiempo de nuestros abuelos era condenado. Y yo sé que muchos de aquí saben a qué me refiero. En el tiempo de nuestros padres era tolerado. En el tiempo nuestro es aceptado. Y decía esta persona, esta situación está tan delicada, no vaya a ser que en el futuro sea obligado. Pero le pregunto, si mis sospechas tienen alguna base de verdad, ya estamos en esa plataforma de que por la presión de grupo, sus hijos, aunque no lo sean, van a tener la tentación de probar y van a tener la presión de grupo. Óigame lo que les estoy diciendo, que les van a decir, ¿y por qué no tratas? Tú crees que eres mujer porque toda la vida te han dicho que eres mujer. Tú crees que eres hombre porque toda la vida te han dicho que eres hombre. Pero trata, quizás te guste o te atraiga más esta opción. Y dígame si eso no es obligar. O la presión de grupo no es obligar. Entonces, eso como que hubiera sido una broma, si usted quiere, hasta de mal gusto, como sea, pero que el día de hoy pareciera que está haciéndose una realidad. Voltéese con alguien y diga, no se asuste, hermano. Pero es una realidad. Ahora podríamos en algún momento venir, hermano, y decir, pero ¿por qué tuve que nacer en este tiempo? Dios quiso que usted naciera en este tiempo. Dios quiso que yo naciera en este tiempo. Es más, me atrevo a decir, Dios quiso que yo predicara en este tiempo y me trajo a Nueva York, que es, hermano, delicadísimo hablar de esto, hermano, pero me trajo a Nueva York para predicar y de vez en cuando recordar acerca de esto. Es una realidad. Y el misterio de iniquidad que estaba obrando desde el tiempo de Pablo está madurando.
Y si no podemos ver que ya está madurando, hermanos, vamos a la óptica del cielo con urgencia. Porque estamos deficientes de visión espiritual. Si los acontecimientos que se dan en relación a esto no nos están poniendo en un espíritu de alerta, hermano, es porque estamos durmiendo espiritualmente hablando. Ahora, como le digo, no quiero que usted salga temeroso, no. Simplemente que podamos recordar la doctrina bíblica y saber, hermano, lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer en este tiempo. Ahora, fíjese que, como le decía yo, y Efesios capítulo 3 del 1 al 12 habla también que en el momento preciso el misterio de Cristo se manifestó. Así como en el tiempo propicio el misterio de la iniquidad se va a manifestar, el misterio de Cristo se manifestó en el tiempo propicio. Esto lo dice en Efesios 3 del 1 al 12, no lo voy a leer por cuestión del tiempo. Habla sobre el misterio de Cristo, se conoce también como el misterio de la piedad, que en primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 el apóstol Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice que este misterio es que Dios fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La palabra vindicar quiere decir o es sinónimo de vengar, de defender, de reclamar o de recuperar. En otras palabras, que el Espíritu, cuando el Señor Jesús vino, el misterio de la piedad es que el Señor Jesús vino y habitó un cuerpo, lo que conocemos como el cuerpo de Jesús. Hermano, y usted sabe lo que el Señor hizo, ministró y luego fue muerto, pero fue vindicado por el Espíritu. El Espíritu lo resucitó porque no había pecado en él. Y la declaración espiritual es, la paga del pecado es muerte. Pero como ahí no había pecado, no podía reinar la muerte, tenía que reinar la vida, y por eso el Espíritu lo resucitó con su poder y se levantó para la gloria de Dios. El misterio de la piedad dice que él fue contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones. El día de hoy, el Señor Jesús está siendo proclamado entre las naciones. Hoy estamos nosotros aquí haciendo viva esa palabra, estamos proclamando la victoria del Señor Jesús. Y declaramos hoy que porque Él vive, nosotros también vivimos. Amén. Proclamado entre las naciones. Dice, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Señor dijo que iba a volver. Génesis 15, 16. Cuando el Señor hizo un pacto con Abraham, cuando Abraham ni siquiera tenía esposa, mucho menos hijo. El Señor hace un pacto con Abraham. Y fíjese que es curioso que cuando el Señor pacta con Abraham, la costumbre cuando se hacía un pacto era matar a un animal, poner las dos partes del animal, y los dos que estaban pactando, la costumbre era que tenían que pasar en medio del cadáver del animal. Cuando el Señor hace un pacto con Abraham, le dice que mate el animal, pero después de matar el animal, duerme a Abraham. Y el único que pasó entre el cadáver fue Dios en una manifestación de fuego, dando a conocer que el pacto en el cual nosotros estamos no depende de los humanos, sino depende enteramente de Dios. Él hizo su pacto, Él juró por sí mismo. Y en ese pacto que el Señor hace a Abraham, que ni siquiera tenía esposa, ni siquiera tenía hijos, y usted sabe la historia de Abraham, que vino a ser padre de multitudes a través de una simiente, que fue la de Isaac. Pero estando todavía Isaac en sus lomos, dentro de él, el Señor le dice que de él iba a salir un pueblo, pero que ese pueblo iba a ser esclavo, que fue esclavo en Egipto. Y en Génesis 15, 16 dice, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos.
Decir que en las leyes espirituales los acontecimientos nunca llegan antes ni llegan después, sino que llegan en los momentos precisos. Por eso yo le invito a que usted y yo perseveremos. Por eso yo le invito a que usted y yo, cuando a veces menos fuerzas físicas o emocionales tenga, hágase fuerte usted en la fuerza del Señor. Repita lo que la palabra de Dios decía y lo que cantábamos hoy. Diga el débil, fuerte soy. Porque puede estar a punto de las grandes conquistas, pero muchas veces podemos regresarnos a la puerta de nuestras grandes bendiciones. Puede ser que le falten, óigame bien esto, 2 oraciones. Puede ser que le falte una oración. Pero usted dice, no, ya no voy a seguir orando por eso. Ya me cansé de orar. Dios no me ha respondido. Y muchas veces es porque falta el punto final. Por eso Egipto tenía esclavo a Israel. Israel no iba a salir hasta, según lo que la palabra decía, hasta que la iniquidad o el colmo de la maldad, de la iniquidad de los amorreos llegara al final. Por eso es que muchos se preguntan y dicen, ¿qué clase de Dios es ese del Antiguo Testamento que mataba a naciones y usó a Israel para destruir naciones? Es que eran naciones malvadas, hermano. Cuando estudian realmente cómo es que los cananeos, los amorreos y todos los que están en esa región, ¿verdad? Fereceos, seduceos, todos ellos, era gente violenta, era gente inmisericordia, era gente, hermano, mala. Y el Señor usó a Israel para poder ejecutar limpieza, justicia y venganza ante todo lo que habían hecho. Por eso usted va a entender la mentalidad del profeta Jonás. Jonás le dice al Señor, ¿sabes qué? Ve a Nínive. Y los ninivitas eran una raza pervertida, malvada, eran terribles, hermano. Entonces cuando a Jonás, profeta de Dios, Dios le dice, ve a Nínive, la reacción de Jonás fue muy normal. Usa otro. Yo no quiero ser un instrumento porque yo te conozco. Yo sé que si por cuestiones del destino o de la casualidad, o sea, lo que sea, los ninivitas se arrepienten, eres tan compasivo que los vas a perdonar. Y Jonás, hermano, se pone, como dicen ahí, se pone sus moños, hermano, yo no voy. Y ya le comenté yo que el desvío que se dio entre Nínive y Tarsis, estamos hablando como que usted está aquí en Nueva York. Y el Señor le dice, ve a Texas o ve a San Francisco. Y usted se va a Europa. No crea que fue que ve a Uniondale y usted paró en Hempstead. No, hermano. Cuando lo miran las mías, él estaba tan decidido a que Dios no los perdonara. Me voy a ir y me voy a ir bien lejos. Por eso fue que el pez o el monstruo marino, lo que sea, que se lo tragó, hermano. Ese pobre Jonás llegó, pero bien vomitado, hermano. Porque la travesía estuvo fuerte, hermano, en ese sentido. Pero humanamente podría tener razón. Por eso le digo, mire, hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil. Pero sepamos, metámonos con Dios. Porque también vamos a vivir tiempos de una gracia como nunca antes hemos vivido. Salvadora, que el Señor tiene para aquellos que son llamados. Hay muchos llamados que quizás usted y yo diríamos, no, ese que lo va a salvar el Señor. Es más, quizás algunos de nosotros con un corazón malo diríamos, no, a ese que no lo salve. Y si Él lo quiere salvar, ¿usted qué? ¿Y yo qué? ¿Quién soy yo para decirle al Señor, fulano sí, mengano? No, hermano. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Quizás sea una palabra profética que le dé hoy. Dios quizá lo quiera usar para que usted le predique a los que más mal le caen. Dios no va a encontrar en nosotros espíritus de Jonás.
Porque le adelanto, y me voy a incluir en esto, si tenemos ese espíritu de Jonás, nos va a ir mal. A fin de cuentas vamos a terminar predicando y vamos a terminar predicando vomitados. Así que, hermanos, pero era una reacción muy normal en Jonás decir, ¿quiénes? ¿Quieres que sean salvos? Porque era una generación mala. Pero lo que le quiero marcar es que, a pesar de que los amorreos eran generaciones malas, el Señor no iba a juzgar hasta que se llegara al límite su maldad. Es decir, que hay tiempos específicos de Dios. Quiero ir concluyéndole con esto. Ese ejemplo de las medidas es importante. Por eso Dios no actúa inmediatamente, hermanos, porque hay decretos que requieren que la iniquidad madure. Ya le dije yo que el fruto marca el final del proceso de maduración. Le leo 2, 3 versículos rápidamente. En el libro de Apocalipsis podemos ver capítulo 8, verso 3, donde un ángel añade oraciones o añade incienso a las oraciones de los santos. Y el 5:8 de Apocalipsis nos marca esta verdad también cuando dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. David hablaba en el Salmo y decía, sea puesta mi oración delante de ti como incienso y el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Es decir que la oración puede ser interpretada en el mundo espiritual como incienso. Son sinónimos. Y el incienso como oración. Pero antes de que pudieran ejecutarse juicios apocalípticos, era necesario que añadieran incienso, que añadieran la medida de las oraciones. Dios tiene todo, hermano, y respeta sus propias leyes. De hecho, cuando el Señor está hablando, el Señor Jesús está hablando con los fariseos, que era gente hipócrita, que era gente que tenía cauterizada la conciencia, que era gente que el mismo Señor Jesús les dijo sepulcros blanqueados, que era gente que el Señor, o a través Juan el Bautista, les dijo camada de víboras, que era gente que Jesús les dijo hipócritas. El Señor Jesús habla en Mateo 23:32 y le dice, llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres. Oiga esa expresión, llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres. Es decir, que Dios tiene medidas y es aquí donde entra la naturaleza de Dios. Y puede ser una persona que sea tan mala, pero Dios dice, no la puedo juzgar, no puedo hacer nada hasta que llene la medida. Por ejemplo, le voy a dar el caso de una persona que es muy famosa en el contexto negativo. Una persona llamada Jezabel. Espero que nadie aquí se llame Jezabel, ¿verdad? Si le pusieron Jezabel, habría que ver por qué le pondrían, hermano, porque está... ¿no? ¿Ha oído usted de Jezabel? En Apocalipsis 2, del 20 al 23, dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Dice Dios acerca de esta mujer, de este personaje, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Y luego dice, mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella la arrojaré a gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Pero vea esto, dice, le he dado tiempo. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso y clemente? Y hermanos, y vale la pena una reflexión para cada uno de nosotros. No crea usted que los pecados que se cometen o cometemos no están trayendo algún tipo de consecuencia, no están acumulando la medida de eso. Muchas veces dice, no, pero no me pasa nada,
no me pasa nada, no me pasa nada. Ya he hablado yo un poquito acerca con los maestros de discipulados y creo que ellos les transmitieron a ustedes que hay una diferencia entre la expresión de repente y de la nada. Nadie puede decir que de repente Dios lo castigó. Perdón, nadie puede decir que de la nada Dios lo castigó. De la nada Dios me castigó. No, Dios no es injusto. Dios sabe lo que está haciendo. De la misma manera nadie puede decir, de la nada Dios me bendijo. Sí podemos decir en algún momento, de repente, cuando menos yo lo esperaba, vino el cumplimiento. De la nada es como decir de que no había ninguna razón por la cual Dios lo hiciera. Pero de repente es que no lo esperábamos. Nos confiamos. Ya sabe usted que el confiarse es lo peor que puede pasarle a uno. Quiero cerrar con esta nota reflexiva. Yo tengo en mi vida pensamientos que son insignificantes, muy insignificantes, pero que no me puedo borrar de ellos. Uno de ellos es que ahora que estuvimos en Guatemala, la familiar de unos hermanos acá nos llevó a, pues yo me crié en la ciudad de Guatemala, pero después de 20, bueno, casi que será 30 años, uno se olvida de cómo corren las avenidas y todo. Sabe dónde quedan los lugares de donde uno creció, pero realmente manejar allá me pegaría unas pérdidas terribles. Y al andar con esta hermana, que íbamos de un punto a otro casi de la ciudad, nos dijo, aquí vamos por tal lugar, aquí vamos, dijo, aquí vamos por la zona 5, ya está mezclando colonias que ya no me acordaba yo, ¿verdad? Y entonces me dice, ahí está el Campo Marte. Para aquellos que son guatemaltecos quizás sabrán, muy famoso, Campo Marte cerca del Estadio Nacional. Y cuando pasé ahí por el Campo Marte, me trajo a memoria algo que le había contado días atrás a mi esposa. Y es de que tenía yo como unos 15 años y de la escuela nos dijeron que habían hecho un reto. Usted sabe que es un reto, un challenge, ¿verdad? Con otro establecimiento para jugar fútbol, soccer, en el Campo Marte. Y entonces armamos un equipo y fuimos a jugar contra otros en el Campo Marte. Me recuerdo que estábamos jugando de maravilla, hermano. 1 gol, 2 goles, 3 goles. Al grado de que, yo creo que le he contado esto, pero íbamos goleando al otro equipo, hermano. 8-0. 9, al grado de que ya hasta el portero dijo, cambiemos, tener mi camisa, yo me voy a ir a echar un gol, ¿verdad? Así de orgulloso, está allá todos cambiando posiciones, ¿verdad? El primer tiempo, hermano, lo llevábamos 10-0. No, hermano, mire, es una de las lecciones más grandes que yo he tenido en relación al orgullo. Literalmente, usted sabe, en esa edad uno no sabe a veces lo que es la vida, ¿va? Nos reíamos, y es lo que nosotros no jugamos soccer, sino que nosotros jugamos básquet, y usted, y con todo el equipo, y muchos de aquí con tenis nada más, y así, hermano, era la burla real, latente, fresca, hermano, descarada. Y aquellos todos humillados, hermano, se pusieron ahí, yo no sé si eran cristianos, se han de haber puesto a orar los bandidos, hermano. Comenzamos el segundo tiempo, y de repente nos echaron un gol. El de la honra, dicen por ahí, ¿verdad? 5 minutos, 2, 3, 4, todos seguíamos igual. Cuando iban 5, dijimos, no, muchachos, pongámonos las pilas, o sea, ¿cómo van a llegar, verdad? 6, 7, ahí estábamos ya todos blancos, hermanos. Los llevábamos 10-0 en el primer tiempo. 8, mire, ya en el 8, esos tenían la moral hasta arriba. Nosotros estábamos con la moral hasta abajo, hermano. No nos habían empatado, pero se reían de nosotros. Y no, que hermano, no sabíamos ya hacer nada, se nos olvidó. Total que nos ganaron 11 o 12-10. Yo le digo que es insignificante. Cuando yo pasé por el Campo Marte, ahora que ella me dijo, ahí está el Campo Marte, ¿qué cree usted que fue la primera memoria que vino a mi mente? Para mí el Campo Marte no significa más que esa
humillación terrible que nos dieron. Pero lo que le quiero decir es, no podemos nosotros confiarnos. Eso es lo único que le quiero decir con esta neta. No podemos confiarnos. Porque el misterio de la iniquidad está creciendo. Y a su debido tiempo se va a manifestar. Óigame, no de la nada, pero puede ser que de repente comencemos a ver esas manifestaciones. Por eso yo hoy le traigo una reflexión a su vida. Y quiero concluirle leyéndole dos pasajes. Primera de Pedro 3:20, rápidamente dice el apóstol Pedro: quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. La paciencia de Dios está esperando. Y la palabra de Dios nos marca que en la venida del Hijo del Hombre dice que va a ser también como en los días de Noé. Dice la Escritura en Lucas 17, versículo 24 al 30. La advertencia es que lo que sucedió en el pasado era un reflejo profético de lo que sucedería en un futuro cercano. Y hoy estamos viviendo ya ese tiempo. Lucas 17, 24 dice: porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación, tal como ocurrió en los días de Noé. Así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Es decir, que estaban tranquilos, estaban adaptados, estaban involucrados en las cosas, entre comillas, normales del mundo. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, tenían planes a corto y largo plazo. Dice, hasta el día en que Noé entró al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Sabe que Lot estaba viviendo en Sodoma y en Gomorra. Una ciudad tan perdida, había llegado al colmo de la iniquidad. Es más, cuando se estudia la vida de Lot y dice que él se sentaba a la puerta de la ciudad, los estudiosos dicen que el hecho de que se mencionara que Lot se sentaba a la puerta de la ciudad es porque había alcanzado un lugar de importancia. Quizás tenía algún puesto político y él se sentaba a la ciudad. Es decir, se había adaptado a tal manera. Y le recuerdo nada más que cuando vino la destrucción de Sodoma y de Gomorra, podemos ver claramente que había un movimiento de tendencias de identidad de género grande. Al grado que cuando querían abusar de los ángeles que llegaron a promulgar o a salvar, a sacar a Lot de ahí y promulgar el juicio, Lot mismo le dijo a los hombres: le saco a mis hijas jóvenes. El término virgen quiere decir joven. Y los hombres dijeron: no, no queremos mujeres, queremos a esos varones que entraron a tu casa. Y dice la Biblia que será también como en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En el tiempo de los tesalonicenses, Pablo les dijo a la iglesia: no os alarméis. Pero el día de hoy han pasado ya muchos años. No para que usted se alarme, pero para que no nos confiemos. Padre, te doy gracias esta mañana
Porque al meditar en tu palabra, Señor, sabemos de que